Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este preciso momento. Son bendiciones que han llegado a nuestras vidas, ya sea con relación a la salud, al dinero o al amor. Todos son bendiciones y lecciones que nos ayudan a ser cada vez mejores. También quiero que agradezcamos en este preciso instante todas aquellas bendiciones que aún no se han materializado para nosotros en nuestras vidas, esas bendiciones que están sobre nuestras cabezas y que nuestros seres espirituales están esperando a que abramos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones para que lleguen a nuestras vidas y también para que trabajemos sobre ello, ya porque hay que trabajar por nuestras bendiciones. También quiero decirte que si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en este momento, también podría ser una lectura en espejo y la segunda parte para los solteros, para los que en este momento pues no tienen a nadie o estén terminando una relación. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación. Hoy tenemos la compañía de mi gatito Peludinchis, que le decimos Dinchi de cariño. Es un gatito bastante especial. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este momento, que yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes con tu persona especial. Bueno, vamos a ver. Listo. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial se siente como muy desengañado o desengañada de ti. Al parecer esperaba una cosa y resultó totalmente otra. No sé si es que ha habido infidelidad de aparte de ti o de unos de ustedes o de los dos. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo también. Es una persona que o sea, las dificultades con respecto a sus sentimientos. Igual se siente mal, desengañado, desengañada, pero en el fondo tiene una esperanza, tiene la esperanza de volver contigo, a hacer lo mismo que eran antes. Vamos a ver qué piensa, qué espera de ti tu persona especial. Espera que tú no lo engañes o no la engañes, esperas que sea sincero, que le hables con la verdad, que si ya no quieres seguir, que si ya no quieres seguir, bueno, que le hables con la verdad, que si lo amas, que si le quieres, que si lo vuelven a intentar, bueno, que realmente le hables con la verdad. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Igual tu persona especial tiene esperanzas en ti, tiene en su corazón la esperanza de que las cosas sigan como antes. Piensa que tú podrías llegar a ser una persona fiel, estable y bastante sincera y con quien podría construir inclusive una familia. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a su relación? La verdad es que ustedes se van a distanciar bastante y van a estar muy desorganizados, el uno por un lado, el otro por el otro, como que no van a tener en cuenta los sentimientos del uno y el otro. Y esto va a generar en ustedes en unos problemas y dificultades que va a poner en peligro la relación de ustedes. Yo les aconsejo que hablen ahora mismo y que solucionen los problemas que tengan, que solucionen esas dificultades. A veces o generalmente el tipo de relación que nosotros llevamos con las personas están directamente relacionadas al tipo de relación que hemos llevado con papá y con mamá. Bueno, ya sea en la infancia o en nuestra adolescencia también, tiene mucho esto en cuenta, tiene mucho que ver. Entonces, esta podría ser una buena herramienta para ustedes para que se den cuenta qué es lo que realmente les está pasando a su persona especial y poder tomar cartas en el asunto. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que si ustedes quieren que la relación de ustedes salga adelante, tienen que esforzarse y trabajar en ella, trabajar en su relación porque esto no es una cuestión que se guía solo. Esto no es un barquito el cual ustedes pueden tirar al mar y dejarlo que las olas vengan y vayan. No,
la relación tiene que tener capitán y debe tener un timonel. El capitán son los dos y el timonel es su corazón. Hasta donde ustedes vayan, hacia allá irá su corazón, mis queridos amigos y amigas. Entonces vamos para adelante. Si ustedes quieren solucionar los problemas en esta relación, si quieren seguir adelante, van a tener que trabajar en la relación de ustedes y sanar también heridas que puedan tener de su pasado. Fijarse en eso porque no solamente es el presente, es el ahora. Recuerden que nosotros venimos con una carga no solamente de nuestro pasado inmediato, sino de nuestros ancestros, padre, madre y todo hacia atrás. Nosotros venimos con todo eso, con absolutamente todo eso. Y a veces estamos llamados a limpiar el linaje, a sanar el linaje. Y entonces por eso nos pasan ciertas situaciones malucas y desagradables que nosotros decimos por qué, pero esa es la respuesta, esa es la situación. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos a ustedes para esta relación que están llevando con su persona especial en este preciso instante, en este momento. Vamos a barajar las cartas para ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Bueno, mis angelitos te dicen el día de hoy. Mira, este angelito es totalmente maravilloso y te anuncia algo espectacular. Dice, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira, los hijos no solamente son los hijitos de carne y hueso, sino también los proyectos que nosotros tenemos, los sueños que nosotros tenemos y también nuestros hijitos, los que queremos tener. Bueno, este angelito te está anunciando que tu relación va para adelante, sigue adelante, pero al igual que un campo de trigo, para que dé sus frutos, bueno, tenemos que arar la tierra, abonarla, están muy pendientes del sol, de la lluvia, de las plagas, o sea, personas tóxicas que estén alrededor y que no ayuden a la relación. Y después viene la cosecha. Bueno, este agente te está diciendo que si realizas tu trabajo con amor, con empeño, con ahínco, las cosas pueden resultar muy bien en tu relación y será aquella relación que tú tanto has querido. A veces las personas piensan que no, ya que las relaciones no pueden salir adelante, pero sí pueden salir adelante a pesar de los problemas y dificultades. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para el día de hoy para ti en esta relación. Bueno, mira, al parecer ustedes dos como que no están actuando como un equipo, sino que se están viendo el uno y el otro como un rival, como un contendiente o sea, que quieren ganárselas el uno y el otro y no como un equipo. Entonces, fíjate bien que las relaciones no son así, no son para pelear, no son para contender, no son para que el uno gane y el otro no y el otro pierda. Bueno, a ver quién sea más duro. No, esa no es la situación que debe ser en tu relación. Entonces, corrige eso. Tus números de la suerte para ti que estás en esta relación, el 5, el 4, el 7, el 12, el 16 y el 7. Bueno, esos son los números de la suerte para ti que estás en esta relación. Lo puedes hacer en tus lotería, número de azar, sumándolo, restándolo, como tú te resuenen tus números. Bueno, aquí está mi peludinchi, si está dormidito, mi pequeñito. Vamos a ver con mis solteritos y solteritas a ver qué me les dice el horóscopo para ustedes el día de hoy. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo, mi solterito y solterita, el día de hoy. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti, solterito, solterita, en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer tú en este momento estás teniendo muchas dudas por problemas, dificultades, te sientes muy cansado, muy cansada porque la verdad los problemas y peleas con personas de tu entorno ya se están pasando de límite, ya se están pasando de raya y tú estás muy cansado o cansada de esta situación, dudas mucho de hacia dónde ir, de hacia dónde coger, pero yo te digo mi querido amigo y amiga que tú tienes la capacidad dentro de ti de tomar las decisiones acertadas, piensa en ti, en tu bien, en tu bienestar, en las personas de tu entorno también, pero principalmente piensa en ti, que si tú estás bien, bueno, las personas de tu entorno también van a estar bien. Mira que hay personas que te quieren, hay personas que realmente te estiman y que te están apoyando en este preciso momento. No te sientas solo ni sola y apóyate en esas personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira,
enfrentar esta situación con mucha certeza, con mucha firmeza y con mucho atino. Vas a tener la suficiente claridad mental y la suficiente voluntad para acertarle al problema que tienes en este momento y en un futuro más bien cercano. Recibes unas noticias positivas acerca de un dinero, negocio o inversión que te va a llevar a un nivel más alto en cuanto a tu economía. Te vas a sentir muy bien, muy realizado y igual súper bien en todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que aquellos desengaños que tú tengas en este momento por personas que te han fallado, que tal vez no han sido lo que tú esperabas, bueno, mm, saca eso de tu corazón, limpia eso de tu corazón, perdona a quien tengas que perdonar, aléjate de quien te tengas que alejar, perdón, y acércate a las personas que realmente te quieren y te aman. Cuida tu salud emocional, tu salud mental. Hay personas del signo Cáncer, Piscis o Escorpio que te estiman mucho, que te quieren mucho y que podrían ser un apoyo en este momento, no solamente, sino en cualquier momento de tu vida. Vamos para adelante para ti porque tú eres un guerrero y una guerrera y yo sé que tienes la suficiente fuerza y la suficiente valentía y sabiduría para salir adelante de cualquier situación. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Dice, tu valor servirá al inocente. Mira, guau y súper guau. A veces cuando nosotros estamos mal, estamos decaídos, encontramos personas o llegan a nuestra vida personas que están peor que nosotras para que los ayudemos. Y es algo irónico porque a veces somos nosotros los que necesitamos ayuda, pero en esta ocasión tú vas a poder ayudar y de esa manera te vas a poder ayudar a ti mismo y a salir adelante de la situación que se te esté presentando en este preciso momento, porque esto te va a dar a ti mayor claridad y te vas a dar cuenta que tienes las herramientas suficientes para solucionar cualquier tipo de dificultad o de embrollo en el que estés involucrado. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en este preciso momento. Mira, esta es la carta del jerarca y te salió al derechito, al derechito. Esta carta te está diciendo acerca del apoyo que tú estás recibiendo de personas, no solamente de tu entorno, de tu nivel económico ni nada de eso, sino de personas que tal vez tienen más influencia que tú, que tienen influencia y que te van a ayudar. Y que la verdad, te dice el tarot egipcio, tus guías espirituales, que no te preocupes tanto en extremo. Ya tienes que tener en cuenta los problemas y dificultades que tú tienes, sí, pero no llevar al extremo que afectes tu salud física, emocional y espiritual. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones. Ya saben que los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.